Entonces vamos a ver cuáles son las funciones que la economía estatal puede cumplir en el sistema de la ESM, ¿no? La economía social de mercado. La teoría moderna sostiene que hay 4 funciones, ¿no? Primero la función estabilizadora, luego viene la función proveedora, luego viene la función reguladora y por último la función redistributiva. Vamos a hacer la definición y poner la aplicación respectiva, ¿ya? ¿Qué significa función estabilizadora? O sea que el Estado, escúchame bien, el Estado a través del poder político, o sea el gobierno, ojo a esto, no confundas Estado con gobierno, porque los gobiernos vienen a ser la parte administrativa del Estado, ¿no? El gobierno es la gerencia del Estado. Además que el gobierno es efímero, duran 5 años, los estados son eternos, ¿no? Hay esa diferencia. Entonces el Estado va a diseñar, o sea, va a preparar, va a elaborar y va a ejecutar, ojo, la política macroeconómica. ¿Por qué le llamo política macroeconómica? Porque está orientada a darle una estabilidad a las variables más importantes de la economía en conjunto. Tú sabes que la economía tiene 2 visiones, la micro y la macro. En la microeconomía tú ves el punto, digamos, de la empresa, el punto del mercado, el punto del consumidor. Pero acá no, en la parte macroeconómica ves las cuentas nacionales, ves el sector externo, ves el sector financiero, ¿me dejo entender? Por eso se habla de estabilizar mediante la política macroeconómica, ¿no? Bueno, ¿quiénes se van a encargar de hacer esa política macroeconómica? Hay 2 entidades. Una se llama el Banco Central de Reserva, que es el que maneja el aspecto monetario, y el otro viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que se va a encargar del manejo fiscal, ¿ya? El manejo fiscal significa el manejo del gasto público, el manejo del presupuesto, ¿no es cierto? El manejo del endeudamiento, ¿no? El manejo de la financiación de la deuda, una serie de parámetros donde lo macro está imperando en la economía, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las finalidades de la función estabilizadora? Ahí aparecen, digamos, los puntos de vista más importantes, son 4, ¿ya? Primero, el control del proceso inflacionario. Obviamente hablamos de inflación porque es el fenómeno que existe en todo el planeta. No hay un solo país en el mundo, muchachos, que tenga deflación. La deflación no existe, es un fenómeno, digamos, aislado. Es un fenómeno, digamos, que si lo entendemos estadísticamente, su tasa sería 0, porque normalmente cuando uno dice deflación significa descenso de precios, pero los precios pueden descender por una coyuntura. Pueden descender de manera aislada, pero no una canasta de consumo no puede descender conjuntamente, ¿no? Por eso la deflación es una utopía. Lo que sí existe es la inflación, porque el índice de precios siempre tiende a elevarse, ¿no? Por eso que se habla de aumentar el costo de vida, se habla de una dolarización. Entonces, si una economía tiene trabajadores con un salario paupérrimo, con un salario real que se viene abajo, ¿no? Y encima no hay reajustes, ¿no? No está controlado el aspecto monetario, la velocidad del dinero está digamos, distorsionada, va a generar pues un gran proceso de inflación. Recordemos que nuestro país está en el ranking mundial, ¿no? Como el 5º país que ha tenido la hiperinflación más alta en la historia monetaria del mundo, ¿no? Eso fue en los años 80, ¿no? Básicamente los 3 últimos años del gobierno de García Pérez se habló de un proceso hiperinflacionario, ¿no? Imagínate ese récord, estar entre los 5 o 6 primeros países del mundo, pues no es tanto que nos debe sentir orgullosos, ¿no? Bueno, así que la inflación, si está controlada la inflación, ¿qué vamos a tener? Estabilidad monetaria, vamos a tener estabilidad también social, ¿no? Porque la gente va a estar, digamos, menos conflictiva frente al malestar social que eso puede generar, ¿ya? Segundo sería la reducción de la tasa de desempleo. Eso también es otro objetivo, pues, porque se supone que el desempleo te genera un costo social. Te genera hambruna, te genera miseria, te genera problemas de informalidad en el Perú, te genera problemas también de inseguridad, porque si no tienes para comer y no hay trabajo, ni siquiera como ambulante, no te queda otra que, ¿no?, que asaltar, que robar, ¿no?, meterte al delito. Entonces ahí viene un problema netamente macro, ¿no? Muchos economistas, por ejemplo, están diciendo en estos tiempos
que hoy se nos viene una ola delincuencial más fuerte, ¿no? Porque imagínate, en Lima hay 2 millones de personas que han perdido su empleo. O sea, esos 2 millones no van a conseguir empleo tan rápidamente, pero la tripa hay que llenarla, pues, ¿sí o no? Y ese es un fenómeno que evidentemente pues va a generar problemas también de inestabilidad, tanto macro como social también, ¿verdad? Así que si tú controlas la inflación y reduces el desempleo, evidentemente logras una estabilización. Hay una política macro que ha diseñado el actual gobierno, ¿no? Estamos hablando de 2020, que habla sobre la reactivación económica del Perú, que es darle créditos a las empresas, sobre todo del sector pequeño y mediano, las famosas MIPES, ¿no? Con el fin de no generar pues una recesión tan fuerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, el Estado cumple esta función, ¿no? Estabilizar la economía, pero no necesariamente se va a cumplir, ¿ya? La tercera sería la expansión del PBI, o sea, obviamente lograr el crecimiento económico, ¿no? Que no es igual que desarrollo. Ahora, el PBI cuando crece, ¿no? Obviamente va a traer una consecuencia, bajar el desempleo, ¿no? Va a traer una consecuencia, aumentar el consumo de la gente. Va a traer una consecuencia, la inversión neta y bruta va a aumentar, ¿no? Otra consecuencia, el gobierno va a gastar más y vamos a exportar más. Entonces, estos elementos generan pues una corriente estabilizadora. Y por último viene pues el objetivo más difícil de obtener, que es la eficiencia distributiva, ¿no? Por eso que el Estado también cumple una cuarta función, que es la redistributiva, porque esta función no siempre es de logro absoluto, ¿ya? Bueno, vamos ahora a la segunda función, se llama la función proveedora. No confundamos la proveedora con la redistributiva, por una sencilla razón. Dice esta teoría que el Estado debe brindar aquella obra, aquella infraestructura, o sea, aquella actividad, vamos a llamar de crecimiento, aquella actividad de empresa misma, ¿verdad?, de productividad, que no brinda la actividad privada. Eso significa que si el sector privado no está interesado en invertir en determinadas actividades, ¿no?, esa inversión la tiene que hacer, ¿no?, el Estado. ¿Ya? O sea, el Estado debe actuar como un complemento, me dejo entender, de la inversión privada. No debe actuar como un sustituto. Porque si el Estado hace la función de suplencia, o sea, de reemplazar a la actividad privada, no estaríamos hablando de una economía social de mercado. Estaríamos hablando de una economía socialista, ¿no? Una economía dirigida, autoritaria, y eso evidentemente no cuadra con la función proveedora. Por ejemplo, la agricultura en este momento está abandonada por la actividad privada. ¿Quién debe orientar la actividad agrícola? El Estado, ¿no? Si la salud, por ejemplo, ya no es una actividad que se considera rentable para los empresarios de ese sector, entonces el Estado tiene que empezar a construir más hospitales, ¿no? Si la educación es un poco frenada por la actividad privada, hay que construir más escuelas públicas, ¿no? Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es empezar a generar salud, educación, seguridad, transporte, comunicación, a través de las inversiones que realiza. Eso se llama la función proveedora, ¿ya? Proveedora viene de abastecimiento, ¿no?, de servicios a la población. Y ahora sí viene la función más fuerte, la función del Estado gendarme, ¿no? Adam Smith decía que el Estado gendarme, ¿no? Gendarme es el término francés que significa policía, ¿no? El gendarme viene a ser el Estado policía, el Estado que sanciona, el Estado que fiscaliza. Por eso decimos que hay una función reguladora. ¿Qué significa eso? El Estado busca 3 cosas: fiscalizar, ¿no? O sea, supervisar. Busca controlar, ¿no?, establecer normas. Y también busca, o sea, la coacción, es decir, sancionar, ¿no?, las malas prácticas de los agentes productivos y de la colocación, ¿no? O sea, en este caso, prestación de servicios. En las épocas coyunturales, o sea, en estos momentos, uno a veces ve, por ejemplo, la situación de las personas que, bueno, por desgracia, tienen a un familiar infectado, ¿no? Y, por ejemplo, se ve como las clínicas, ¿no?, están cobrando 10.000 soles diarios por tener una cama en cuidados intensivos. O sea, esa persona puede salvar su vida, muy probable, pero se va a endeudar toda la vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿no?,
¿qué hace el Estado para, evidentemente, cumplir con ese tipo de función reguladora? Supuestamente, si estuviéramos en una economía civilizada donde se practica lo que dice la teoría, pues el Estado debería poner un control, ¿no? El Estado debería, más que el control propiamente de la tarifa, debería negociar esa tarifa, ¿no? O sea, evidentemente el Estado ahí tiene que subsidiar, ¿no? El Estado tiene que empezar a controlar de repente el servicio mismo, ¿no? Qué calidad de servicio se ofrece. Entonces, evidentemente ahí se habla de la función reguladora, ¿no? O de repente imagínate una universidad impide a un alumno que dé pues un examen porque no está al día en su pensión, o de repente a un niño en el colegio lo mandan a su casa porque no pagó la mensualidad del papá. Eso va a generar un problema también de afectar derechos de los consumidores, ¿no? Va a afectar derechos también de los agentes económicos en general. Por eso decimos que existen organismos que van a regular esa actividad económica. Bueno, el principal, ¿no? El policía más importante que tiene el consumidor en el Perú se llama Indecopi, ¿ya? Indecopi significa Instituto Nacional de la Defensa al Consumidor, la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual. Mira todo lo que defiende. Defiende al consumidor, defiende la competencia leal, ¿no? Entre empresas, y también defiende la propiedad intelectual. Cuando se habla de propiedad intelectual se habla de bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, derecho de autor, se habla, por ejemplo, de derechos de inventor, se habla de marcas, ¿no? O sea, registro de denominaciones industriales, se habla de patentes, ¿no? Se habla, por ejemplo, también de regular, pues en este caso, las inversiones en bienes mobiliarios. Entonces, hay todo un conjunto de parámetros que maneja Indecopi. Y siempre, cuando Indecopi sanciona, las multas o las sanciones efectivas son en base a las UIT, ¿ya? La unidad impositiva tributaria, ¿ya? Unidad impositiva tributaria. La unidad impositiva tributaria permite, evidentemente, sancionar las malas prácticas de algunas empresas, por ejemplo, el acaparamiento, la concertación de precios, ¿no? La máxima multa que pone Indecopi son 700 unidades impositivas tributarias. Ahora, la UIT, imagínate, está en más de 4.000 soles, exactamente 4.300, ¿no? Imagínate 700 por 4.300 en una empresa que tenga una multa de esa ya prácticamente está quebrada, ¿no? Pero de todas maneras existe, funciona, ¿no? No me dejan entrar con la canchita al cine, porque el cine obliga a comprar la canchita dentro de la confitería, se genera un conflicto ahí entre el consumidor y el productor, ¿no? O en este caso el que ofrece el servicio. Ahí interviene Indecopi, interviene como una especie de arbitraje, ¿no? Como una especie de regulador, ¿ya? La SUNAS, ¿qué cosa es la SUNAS? ¿No? Con doble S, la Superintendencia Nacional de Salud y Saneamiento. O sea, una mala práctica en una clínica, una mala práctica en el servicio, por ejemplo, de agua potable, de alcantarillado, va a generar que, ¿no?, SUNAS intervenga, ¿no? En este caso, la SUNAS investiga, digamos, la denuncia, investiga la queja propiamente para luego elevar un informe, pues, a instancias ya superiores. La SUTRAN, que es la Superintendencia de la Inversión en el Transporte, ¿no? Tanto de pasajeros como de carga, ¿no? La SUTRAN. Está también OSICTEL, que es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, si me ponen un servicio de cable, 80 canales en Full HD y solamente hay 20 canales, hay que pitear, hay que reclamar. ¿Dónde vamos a reclamar? A la OSICTEL, ¿ya? También está OSINERMIN, ¿ya? OSINERMIN. OSINERMIN viene a ser la institución que se va a encargar de fiscalizar la inversión en la energía y la minería, ¿ya? La inversión energética y minera va a estar también regulada por esta institución. Y existen también otras entidades que ya tienen un carácter complementario, ¿no? Y por último viene la función redistributiva. ¿Qué significa redistributiva? El gran problema del Perú es que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Bueno, no es un juego de palabras, es un problema que se llama desigualdad. Entonces, si tú tienes una economía con desigualdad de clases, con polos sociales totalmente extremos, ¿no? Con gente que vive en las casuarinas, y también algunos viven en las esterinas, o sea, viven pues en condiciones de pobreza extrema, y tienes que intervenir también, porque no puedes dejar que esa pobreza extrema degrade la condición de ser humano.
Por eso el Estado busca reducir las brechas sociales que genera la desigual distribución de la renta nacional. Hay gente en el Perú que la pandemia no le ha hecho ni cosquillas, ¿no? Es más, han dejado de trabajar, han dejado de invertir, pero siguen con su vida normal, porque es evidente pues que tienen mucho dinero, ¿no? Hay gente que en el Perú es millonaria, hay gente en el Perú que tiene niveles de vida suizos, ¿no? Pero la gran mayoría tiene niveles de vida del África, entonces vamos a tener pues una condición social muy diferenciada. Y lógicamente esa mala distribución, esa desigual distribución de la renta nacional se genera entre los propietarios de los factores de producción. ¿Cómo logramos redistribuir la riqueza? Es algo bien fácil, ¿eh? Bueno, teóricamente. Al que está arriba tú le quitas algo, ¿no?, de su pastel y se lo entregas al que no fue a la fiesta, o sea, al que no tiene pastel en ese momento. Arriba, como Robin Hood, le quitas al que tiene y le das al que no tiene. Redistribuye la riqueza, cosa que el rico, ¿no?, dona algo de su riqueza o le confiscamos parte de su riqueza para que pase al que tiene menos. O sea, con eso logras al menos balancear pues el equilibrio social. Si ustedes van, por ejemplo, a la Universidad Cayetano Heredia, que es la universidad más cara en el Perú para estudiar medicina humana, vas a encontrar, pues, en una carpeta donde se sientan dos muchachos, a un joven cuyo padre, por ejemplo, es médico de 6 clínicas que son de su propiedad. O sea, ese señor tiene mucho dinero. Pero al costado vas a ver a un muchacho de nuestra sierra, por ejemplo, que también quiere ser médico, pero cuyos padres son campesinos, ¿no? Y encima jornaleros, o sea, no son dueños de la chacra en la cual trabajan. Tú dices, ¿y por qué ese muchacho está estudiando igual que si esa universidad cuesta 7.000, 8.000 soles mensuales? Porque el Estado está promoviendo que ese joven también estudie. Y al final de los 10 o 11 años que va a tener la carrera, ambos van a ser médicos. Y probablemente el muchacho que era pobre termine superando en niveles profesionales al que tiene más. ¿Por qué? Porque el Estado, por ejemplo, tiene un programa que se llama Beca 18, ¿no? Supuestamente tiene que beneficiar al que tiene bastante rendimiento académico, pero el bolsillo tiene hueco, ¿no? Vas a tener también, por ejemplo, el programa Cuna Más, que apoya a las madres que tienen hijos y no tienen pues una pareja estable. O de repente tienes el programa de la alimentación, Caliwarma, ¿no? ¿Sí o no? O de repente tienes a las personas de la tercera edad vulnerables que no tienen una pensión fija, tienes el programa Pensión 65. Entonces, todo ese conjunto de programas, vaso de leche, ¿no? Apóyame, comuniquémonos, todas esas cosas que evidentemente están dentro del apoyo social, solamente cumplen con la función redistributiva.